Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en este canal de YouTube con mi queridísima Adriana Barani, a la que hoy veo radiante, espectacular desde las calurosas playas de la Florida. Mi querida Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, también te veo muy bien allá hasta Texas, te veo muy bien. Es martes y empezamos pues la semana con muchísimas ganas, ¿no? Y siempre estar en tu canal de YouTube pues es refrescante, es divertido, me encanta cotorrear la noticia internacional contigo. Igualmente, mi querida Adriana, y hoy hay mucho de qué hablar con el problema migrante, ¿no? Creo que es el tema central de la agenda bilateral entre México y los Estados Unidos, conforme se está acercando cada vez más, pues ya no sé si se va a dar o no se va a dar, reunión de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden. Lo que sí sé, y estoy seguro porque hoy lo mencionó, es que le va a escribir una carta. Olvídate un email, eso es cosa de neoliberales. Una carta en donde le va a poner sobre la mesa los puntos que él considera que son necesarios para solucionar el problema de la migración, ¿no? Que son muy sencillos. A decir del presidente de México, este problema se soluciona atacando el problema de origen, y el problema de origen, al parecer, es sembrando árboles maderables y frutables en la parte sur de Centroamérica. Eso por un lado. Por otro lado, otra de las soluciones que habla el presidente es la reactivación económica de los Estados Unidos, bajo el pretexto de que en México y en Centroamérica y en Latinoamérica, escucha esto, se podrían producir todos los electrodomésticos y artículos tecnológicos que se están produciendo en China. Andrés Manuel López Obrador sabe que hay un conflicto comercial entre Estados Unidos y China, pero de ahí aventarse el sopapo de decir que los latinoamericanos nos vamos a dedicar a producir tecnología cuando los asiáticos están, 50 años adelantados en procesos tecnológicos a nosotros, pues se me hace un tanto aventurado, mi querida Adriana. Sí, no, definitivamente este comentario que comentabas en el espacio de Pedro Ferriz de Con sobre la propuesta de que ¿para qué comprarnos Made in China si pueden ser Made in Mexico? La lavadora, la de trastes, la de ropa, los refrigeradores. Bueno, existe la posibilidad de abastecer la demanda norteamericana por un lado, hay que preguntarse, ¿no? Y por el otro lado, pues ya hay acuerdos comerciales establecidos entre Estados Unidos y China que no se pueden trastocar así nada más por una propuesta. Pero te voy a decir una cosa, Adriana. Todas las pantallas, todos los equipos tecnológicos, por ejemplo, ahora que están equipando el aeropuerto, nuevo del aeropuerto de México, el mejor conocido como el Capricho, Felipe de Jesús Ángeles, todas las pantallas que se compraron para el aeropuerto son chinas. Todas. Todas las pantallas que ha comprado su cuarta transformación para equipamiento de los C4, C5 y demás, en términos de tecnología, todas son chinas. Entonces, ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador quiere hacer esas pantallas que él mismo compra en China, en México. Entonces, hijo, es el desconocimiento total de un presidente que no entiende el problema migratorio. También tú y yo hemos seguido muy de cerca porque en esta tarea binacional de informar, sabemos perfectamente dónde queda el padre Alejandro Solalinde, ¿no? Y creo que es un hombre muy mediático en temas migratorios que principalmente tomó mucha relevancia en la presidencia de Enrique Peña Nieto, en donde el padre Alejandro Solalinde encabezaba las caravanas migrantes, ¿no? Encabezaba estas caravanas que venían de Centroamérica, y ahora, el día de ayer, da una entrevista en donde me llama muchísimo la atención. Quiero que escuches lo que dice. Bueno, no que escuches porque te lo voy a leer, pero quiero que veas lo que dice el padre Alejandro Solalinde sobre las caravanas, y dice, fíjate, dice, detrás de las caravanas migrantes hay mano negra. Y no estoy hablando de los haitianos que están pasando por México. Dice, hay mano negra. A Estados Unidos no le gusta el gobierno de México y está utilizando a los migrantes para golpear a Andrés Manuel López Obrador. Esto lo dice, ¿dónde? La doble moral de este hipócrita en sotana que antes, cuando Andrés Manuel López Obrador y el padre Alejandro Solalinde hablaban de las caravanas migrantes, y te leo el texto que escribió Andrés Manuel López Obrador un 15 de abril del 2015.
en donde decía, salió el viacrucis migrante encabezado por el padre Solalinde. Enrique Peña Nieto, en lugar de hostigarlos, debería de garantizarles la libertad de tránsito. Entonces, la hipocresía de este gobernante con la mano de sus lacayos, que ahora enfrenta un problema doble, en el norte y en el sur, en marzo, en febrero, en septiembre, en el 2018, en el 2019, Andrés Manuel López Obrador prometía visas de trabajo, visas humanitarias, trabajos garantizados, seguridad social a los migrantes que venían de Centroamérica y claro, pues se dejaron venir y ahora que se dejaron venir a cobrarle la ficha de la promesa al presidente de México, el presidente de México se dice aterrado y atacado por el gobierno norteamericano. Sí, fíjate cómo va cambiando la perspectiva dependiendo si estás en el poder o si estás tras bambalinas. Bien lo dices que ofrecían visas, trabajo, etcétera, etcétera, cuando no eran gobierno, cuando el gobierno era de otro. Ahora que ya son gobierno, pues ahora quieren que las visas las dé Estados Unidos. Estas visas temporales para que trabajen en Sembrando Vida, que es una especie de, así lo he puesto yo y así lo veo yo, una franquicia de Andrés Manuel que quiere poner en Centroamérica y que quiere que la pague Estados Unidos para que otorgue estas visas que México no puede dar y tengan un camino hacia la residencia permanente, cuando el objetivo original era que se quedaran en su lugar de origen. O sea, entonces sí, esto que pone sobre la mesa de cómo cambian los discursos dependiendo de dónde estás parado, pues se ve claramente desde todas las perspectivas, Pedro. Decía Pancho Villa con Emiliano Zapata, y todo por esta pinche silla. Y sí, y efectivamente... Qué bien lo pones porque esas visas que ofrecía Andrés Manuel López Obrador para el salvoconducto, ahora serán parte de esta emotiva, me quiero imaginar, carta que le escribirá Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden, en donde, entre muchas otras propuestas, lo que le dice al presidente de los Estados Unidos es que para solucionar el problema migrante lo que se debe de hacer es crear ofertas temporales de trabajo, porque lo van a necesitar. Entonces, el fundamento de Andrés Manuel es: Joe Biden y el gobierno norteamericano han impreso y han puesto y han metido una cantidad de dinero a la economía norteamericana que necesita ser subsanada con mano de obra. ¿Cómo van a echar a andar la infraestructura, las carreteras, las construcciones, etcétera, etcétera, la industria, sin la ayuda de los mexicanos y de los centroamericanos, hondureños, salvadoreños, etcétera, etcétera, que quieren pasar por México? Entonces, lo que se tiene que hacer es dar visas temporales de trabajo y después un paso garantizado a la ciudadanía bajo el programa Sembrando Vida. Entonces está padre porque va a estar ocupado todo el año. 6 meses te vas a chambear a Estados Unidos y 6 meses te vienes a México o a Centroamérica a plantar tu parcelita de árboles de Sembrando Vida, que por cierto se muere el 98% de ellos, y así garantizar que después de una cierta cantidad de tiempo Estados Unidos te va a dar el salvoconducto para convertirse en ciudadano norteamericano, en donde, por favor, alguien que me explique, se está atajando el problema de la migración multifactorial que hay en el problema migrante. Sí, vamos a ver cómo desenmarañan esta propuesta del presidente ahora en esta reunión que va a encabezar Kamala Harris en Washington con la delegación mexicana, donde pues ya esta carta que dices, pues es como decimos los que trabajamos en los medios, ya les dio línea, le quiere dar línea a Joe Biden mandándole esta carta, una carta que quién sabe si lea, porque ya son varias las cartas que envía el presidente y que nunca tienen respuesta. Está esta de Biden, que no sabemos si ya mandó, le envió una carta al rey de España, le envió una carta a la embajada de Estados Unidos para pedir respuesta sobre este supuesto financiamiento que se daba a México, a mexicanos en contra de la corrupción. Así es que pues sí, son estas cartas que siempre van, pero que nunca regresan, Pedro. No, pues claro, Joe Biden ha demostrado su claro desinterés por el discurso de Andrés Manuel López Obrador y bueno, lo ataja perfectamente bien el padre Alejandro Solalinde con sus comentarios. A Estados Unidos no le gusta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero eso de que le meten mano negra a las caravanas para desestabilizar al gobierno al que el padre Solalinde compara con Jesús, se me hace francamente un asunto de risa. Oye, cambiándote de tema,
porque también se me hace importante para nuestro auditorio. ¿Qué tal el asunto de que Beatriz Gutiérrez Müller dice que América no la descubrió Cristóbal Colón? Fíjate, ya están cambiando todo, porque Cristóbal Colón, cuando se murió, todavía no se le había puesto el nombre de América. Entonces, pues, ¿cómo se va a adjudicar este gran descubrimiento, navegante del siglo XV, ¿no? Entonces, francamente, impresionante las declaraciones de la doctora en letras que inglesas, o no me acuerdo qué es, Beatriz Gutiérrez Müller, sobre lo que es el descubrimiento de América, mi querida Adriana. Tanto trabajo que nos costó, Pedro, estas clases de historia, toda la primaria, sobre el descubrimiento de América, la canción de Cristóbal Colón, América descubrió. ¿Dónde va a quedar esa canción que todos cantamos ahí en la primaria? Y bueno, junto con esto, la remoción de la estatua de Cristóbal Colón, que ahora va a ser sustituida por una mujer de los pueblos originarios, como les llaman, los pueblos originarios, que pues no está mal que pongan una estatua más. Pero aquí el problema es, pues, que se quitó hace mucho esa estatua y se decía que se iba a ir a remodelar. Entonces, aquí estamos hablando del engaño. Se tenía ya la intención de eliminar a Cristóbal Colón porque no descubrió América. Ya lo querían quitar de ahí de Reforma, o donde estaba esta estatua. Y no lo dijeron. Simplemente pasó el tiempo, está en remodelación, etcétera, etcétera. Y ahora esta noticia de que ahora ya no va a regresar nunca más Cristóbal Colón al lugar de origen donde todos lo vimos cada vez que pasábamos por estas bellas calles de la Ciudad de México. Oye, justifican la remoción de la estatua de Colón, de este monumento a Colón, hablando de que en muchos otros lugares del mundo se han retirado estatuas de mucha gente. Y sí, lo hemos visto en los Estados Unidos, por ejemplo, pues han quitado muchas estatuas de hombres racistas en estados mayoritariamente negros, en donde pues sí las han eliminado, pero de ahí a quererle quitar el descubrimiento de América a Cristóbal Colón. Yo nada más te hago una pregunta. Si tuvieras que encargarle tu educación a Cristóbal Colón o a Beatriz Gutiérrez Müller, ¿a quién se la dabas? sin ningún problema se la daba yo al navegante de la mar océano. Pero bueno, eso por otro lado, mi querida Adriana. Oye, regresando a los Estados Unidos, ¿qué crees? Que ya ayer Anthony Fauci habla de la nueva variante, que es la Mu. La variante Mu, que ya empieza a preocupar a las autoridades sanitarias. La Mu, una variante de interés que se ha expandido por Colombia, Chile, Perú, Corea, partes de Estados Unidos y Europa. Esta se trata de la quinta variante de interés monitoreada por el máximo organismo médico a nivel mundial. Por primera vez se identifica en Colombia en enero del 2021 y desde entonces, como te digo, se ha ido expandiendo por todo el mundo. En los Estados Unidos ya hay al menos 2,000 casos de esta variante, según datos de algunas iniciativas, y en los casos en donde está es, ¿qué crees? California, Florida, Texas y Nueva York. La nueva variante Mu, acabáramos de estar. Nunca salimos bien librados tú y yo desde Houston y desde Florida. Sí, ¿por qué no vivimos en Minnesota, donde no pasa nada? Nos deberíamos de ir a vivir a Montana, en donde está todo. A cambiar los estudios de Central. Oye, pero hay quien dice que ya está esta variante Mu en 49 estados, en 49 estados, no nada más en esos, sino ya en 49 estados. En Nebraska no. Nebraska, fíjate, podría ser un buen lugar para establecer los estudios de Central FM. Nebraska es el único lugar donde no se ha detectado ningún caso de esta variante Mu, que por cierto dicen, pues es que ya parece broma, dicen que ahora es más contagiosa que Delta. Más contagiosa, pues es que es la vida del virus. El virus se tiene que ir haciendo más contagioso y menos mortal. Y esta nueva variante Mu pues es más contagiosa hasta que lleguemos a una variante que sea muy contagiosa y cero mortal, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es otro dato interesante que hay que estar viendo en los Estados Unidos. Y ya por último,
Hablando de lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia en México con el aborto, me lo traigo a los Estados Unidos, en donde el fiscal general de los Estados Unidos también promete proteger a las mujeres que quieran abortar libremente en el estado de Texas, a pesar de que el estado de Texas ha declarado que el aborto después de las 6 semanas de gestación se convertiría en un aborto ilegal. Sí, un tema que verdaderamente ha causado muchísima polémica aquí en Estados Unidos, pero algo que hay que poner sobre la mesa, no es tanto el hecho de que haya gente en contra y a favor del aborto, sino lo que realmente es debatible aquí en los Estados Unidos con respecto a esta ley que se pone en Texas, es que se pasa la bolita al ciudadano, Pedro. Estamos hablando de que el Estado no es el que va a criminalizar si una mujer aborta o no aborta, sino el propio ciudadano es el que puede, fíjate nada más, y me parece una cosa terrible, Pedro, que un ciudadano común y corriente pueda demandar a alguien por el hecho de que supo que realizó o asesoró o le dio un aventón, un ride, un Uber, lo que sea, a alguien, a una mujer que iba a practicarse un aborto. Entonces, el ciudadano común es el que acusa y el acusado tiene que pagar $10,000. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de una sociedad vigilante que tiene el poder de hacer justicia con su propia mano, lo cual es total y absolutamente debatible. Y estamos con este asunto yo no tengo más que recordar este libro del Gran Hermano de Orson Welles de 1984, donde la misma sociedad era la que vigilaba, acusaba y hacía justicia por su propia mano. Es un tema separado del aborto, porque bien podría aplicarse a otro asunto, bien podría aplicarse al uso de las drogas, bien podría aplicarse al uso de no usar cubrebocas, y es un asunto que ahorita, esa es la polémica real que está surgiendo aquí en los Estados Unidos, concretamente en Texas, Pedro. De acuerdo, mi querida Adriana. Pues lamentablemente se nos va el tiempo, mi querida Adriana, pero siempre es un placer hablar contigo. Los invitamos, por supuesto, a que estén con nosotros en estos canales y sigamos comunicándonos para informarnos de las noticias internacionales, por supuesto, de una forma grata y agradable. Adriana, te agradezco muchísimo. Gracias, Pedro. Encantada de platicar contigo de todo lo que pasa en el mundo, como siempre aquí en tu canal de YouTube. Y los invitamos, por supuesto, a suscribirse y a compartir. Gracias. Central FM. Equilibrio.